Claro, porque la verdad es que si se van sumando, se van agregando los compañeros y compañeras que van llegando, porque los que están, rato también es cierto que se hace complejo, tengo que autorizar, se hace muy largo esperar, ¿no? Bueno, Frente a la dale, dale, pantalla. dale, dale. Bueno, yo simplemente quiero saludarlos y darles la bienvenida en nombre de Silvia y de la Subsecretaría de Salud Mental. Tenemos las compañeras y compañeros de Salud Mental de Merlo, de Atención Primaria, de la Subsecretaría, de los hospitales, las pasantes de Moreno que están haciendo recorrido por salud mental. Así que bueno, gente de los equipos de educación, de psicología, había invitaciones a inspección, así que tal vez contemos con la presencia de alguno o alguna, después me irán diciendo. Y bueno, nos tocó primavera con la adolescencia, ¿no? Justamente hoy pensaba, digo, mira vos que venimos hace un par de años como gestando, charlándolo con Clarisa, ¿no? Esta invitación, o más de un par de años, y con Graciela, de invitarlo a Juan, por bueno, como referente en la temática, y bueno, se dio ahora y en este mes, así que yo le voy a dejar bueno, también la presentación a Graciela, que estaba un poco en la... Yo los veo todos quietos, no sé si me congelé o se congeló. No, Escucho un se ruidito. escucha, Maricel, sí, se escucha. Sí. ¿El ruidito es de Maricel o es No, de algún otro? de Axel me parece, ¿verdad? Estoy tratando de silenciar. Ah, bueno. Bueno, si estamos entonces, le doy la palabra a Graciela, que hace la presentación, y empezamos. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, dale, dale. Bueno, lo mismo, bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Juan, por estar acá. Gracias, Clarisa, por haber hecho el enlace. Gracias, Ezequiel, que comanda los haceres tecnológicos. Y bueno, les cuento. Juan es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, miembro de la AMP, coordina el curso El psicoanálisis y el campo social, muy bueno el curso, del Hospital General Manuel Belgrano, y también allí él es instructor de residentes. Después es autor de 2 libros, uno se llama La adolescencia, esa edad decisiva, y el otro El analista y lo social, de Editorial Grama. Así que bueno, te pasamos la palabra, Juan, y gracias por ayudarnos a pensar las adolescencias hoy, que es algo que realmente necesitamos, ¿no? Encontrarnos y poder pensar en ello. Bueno, buenos días a todas y todos. Es un gusto para mí estar acá. Yo le agradezco especialmente a Clarisa Kisilov y a Graciela Zaragoza, que fueron quienes se contactaron, y por supuesto a toda la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones del municipio. Me comentó Graciela que hay colegas, digamos, que trabajan en hospitales, en atención primaria, pero también hay colegas y profesionales del campo de la educación, digamos, ¿no? Que están en escuelas. Eso es lo que ya me comentó. No sé, que bueno, también voy a tratar de tener en cuenta en lo que voy a tratar de desarrollar cómo está conformada el encuentro, digamos, ¿no? Yo voy a hacer como una introducción general, que es el modo en que pienso la adolescencia, y después voy a tratar de ir hacia pensar específicamente serían los comportamientos de riesgo, que es lo que me comentaron que había como, sí, como mayor preocupación, y bueno, y es el tema clínico a veces más difícil, digamos, ¿no? Así que bueno, ese es más o menos a lo que voy a tratar. Voy a tratar de exponer 30 minutos y para que después podamos conversar. Si les parece, 30, 40 minutos y después conversamos. Pero voy a ir haciendo una introducción de a poco del tema. Bien. Bueno, el título, como que pensamos, es Adolescencia Soy.
Voy a partir, quería introducir con un fragmento de un poema de Wisława Szymborska, que es una poeta polaca, que me gustó especialmente para pensar el tema, que es el siguiente. Dice: el mundo hay que volver a describirlo, porque nunca es el de antes, aunque solo sea porque antes no estábamos nosotros. Con eso quería arrancar y presentar un modo de pensar la adolescencia que, en cierta forma, para mí pensar la adolescencia es pensar la época. Es decir, cuando pensamos la adolescencia estamos pensando la época, ¿no? Quisiera partir, digamos, y tener esa idea, digamos, a lo largo del desarrollo, digamos. Y que hay que hacer un esfuerzo por intentar situar qué es aquello que varía y qué es aquello que no, y qué es aquello que se mantiene o que persiste. Tanto en la adolescencia, digamos, ¿no? En el hoy, en las adolescencias de hoy, como también para pensar estos tiempos, ¿no? Es decir, hacer un esfuerzo por situar lo invariante, aquello que no varía, nos ayuda a orientarnos en torno a lo que sí cambia, en la época, en la adolescencia, en las subjetividades. Es decir, cuando podemos, de mi punto de vista, cuando podemos precisar bien aquello que no varía, ¿no? Aquello que persiste, nos podemos orientar mejor en aquello que cambia. Yo esto lo tomo de una idea de Miller, que él plantea en un momento, dice: hay nuevos síntomas, hay nuevos fantasmas, pero no hay nueva pulsión. Ahí es muy interesante cómo tenemos algo que es la pulsión. Por supuesto que hay modos de vivir la pulsión que van variando, ¿no? Pero ya tener presente eso me parece que nos orienta para la clínica y para pensar la época, y en este caso las adolescencias. Primero podemos plantear que hay una triple extranjeridad en la adolescencia: familiar, social y corporal. Muchas veces a los adolescentes se los ubica en el lugar de bárbaros, de poco civilizados, cuando en realidad representan la transformación, lo nuevo, lo que viene. En cierta forma, el adolescente siempre es extranjero en su tiempo, siempre se presenta como extranjero. En general portan una nueva lengua, con su jerga, su argot, su nuevo modo de decir. Articulan nuevos ideales, nuevos síntomas, traen nuevas preguntas, nuevas maneras de interpelar, incluso presentan nuevas formas de vivir la pulsión. Nosotros no éramos así, suele repetir cada generación en torno a lo anterior, ¿no? Se repite sistemáticamente, lo que demuestra a la adolescencia como un momento particular de extranjeridad. Esa extranjeridad, que será la dimensión familiar, irrumpe en el hogar, ¿no? El niño o la niña, conocida por el grupo familiar, deja de serlo, ¿no? Esto se ve con claridad, digamos, en el seno de la familia. Pero esa extranjeridad también se manifiesta en lo social, por ejemplo, en las llamadas tribus urbanas. Pero también es una extranjeridad para el adolescente mismo, en torno a su nuevo cuerpo que irrumpe, en torno a esa ruptura en su identidad infantil construida. Desde el psicoanálisis vamos a decir que todos en un punto somos extranjeros en la lengua, ¿no? Que nunca estamos del todo en casa y que hay un exilio que nos constituye. Esa es la hipótesis del inconsciente, en tanto el inconsciente nunca es home, sweet home, digamos, ¿no? Pero hay un momento de extranjeridad propio de la adolescencia. Bien. Ahora bien, ¿por qué pensar la adolescencia es pensar la época, digamos? Porque al encontrarse el adolescente en un momento singular de apertura, de sensibilidad y formación, de salida de lo familiar, sobre ellos se hacen sentir especialmente los cambios en el orden simbólico. Son los primeros que empiezan a responder a esos cambios en el orden simbólico. Y justamente porque están en ese momento de salida de lo familiar. Por eso, para mí, pensar la adolescencia claramente es pensar la época. También en los niños pasa eso, pero me parece que es más claro todavía en los adolescentes porque están en ese momento de salida. Entonces, sobre ellos hacen sentir especialmente los cambios en el orden simbólico, es decir, los cambios en el mundo y en sus imperativos. Como también ellos son parte de esos cambios. Ellos los introducen, a veces
Los adultos resistimos esos cambios, pero en general los sostienen y luego se van incorporando. La digitalización del mundo es algo nuevo para muchos, claramente no para ellos nacen en ese hábitat, si nos podemos expresar así, y podemos decir también que su lengua en parte es digital, que en ese territorio se hablan, se dicen, allí se encuentran y desencuentran, allí en última instancia se malentienden. Entonces podemos plantear que la web y las nuevas tecnologías son nuevos territorios del síntoma. En caso, la web viene al lugar de la calle, de la fuera de lo familiar. En la pandemia se vio con más claridad todavía eso. Pero el punto es si la calle o la web logran constituirse en un mundo de transferencia, en un mundo de lazo social. Si logran constituirse para el joven en un mundo de transferencia, en un mundo de lazo social, o no. La web puede ser un lugar de escritura y de lazo. Claramente lo es, digamos, para muchos, pero también puede ser un lugar de errancia y soledad. Hay que ver en cada caso, digamos, qué uso está en juego. Muchas cartas se dirigen allí, es decir, muchas cartas se dirigen a la red. De cierta forma podríamos decir que se pasó de la carta al padre a la carta a la red social. ¿No? Hay una carta que se dirige a la red. ¿No? Y digo esto porque es interesante estar atento a esas cartas que se dirigen ahí. Digamos, ¿no? Quienes trabajamos con adolescentes, me parece que es importante estar atentos a esas cartas, ¿no? Con todos los códigos que están en juego en la red, ¿no? Bien. Los ritos de pasaje, otro punto. Bueno, como sabemos, la adolescencia como edad de la vida es un invento moderno, es algo que existió siempre, ¿no? En las llamadas sociedades primitivas existían ritos de iniciación que marcaban con claridad el fin de la infancia y el comienzo de la vida adulta. La iniciación era planteada en general como un segundo nacimiento, donde mediante algún ritual organizado, esto es importante, organizado por la tradición, lograba estabilizar en muy poco tiempo una nueva posición en los socios, convertirse en un adulto. En eso ayudaba, en ese proceso iniciático, lo rígido de aquellas sociedades en torno al reparto de las funciones sociales y el lugar que cada quien debía ocupar. Esos ritos aseguraban la transmisión social, nunca eran ligados a una autorreferencia y no se instituían entre pares, sino bajo la responsabilidad de los adultos. Yo ahí recomiendo un libro muy interesante que es de un antropólogo que se llama David Le Breton, que tiene varios libros que ya ha trabajado muy bien todas estas cuestiones. Uno es La edad solitaria, adolescencia y sufrimiento, que es esto. Otro es Conductas de riesgo, que también es de Le Breton. Se consiguen todos. Pero trabaja muy bien toda esta cuestión desde una perspectiva antropológica, ¿no? Él incluso tiene una tesis que dice que si la sociedad instrumentara esos ritos, digamos, ayudaría, digamos, al modo de atravesar la adolescencia. Porque claramente hoy casi no quedan ritos de iniciación instrumentados por la sociedad, entonces los jóvenes muchas veces los inventan por su cuenta. Entonces, la tesis de Le Breton es que ciertas conductas de riesgo vienen en lugar de esos ritos, que la sociedad no instrumenta. ¿No? Bien. Por supuesto, es una psicoanalítica, digamos, ¿no? Pero dice, hoy casi no quedan ritos hoy casi no quedan ritos de iniciación instrumentados por la sociedad y los jóvenes en esa larga transición llamada adolescencia, donde el inicio de la adolescencia es claro, es la pubertad, y su final, cuando termina la adolescencia, eso es mucho más difícil de situar, ¿no? O sea que son años de transición y búsqueda, y que van a variar según los contextos, según la época, y a su vez, en cada caso, digamos, ¿no? A nivel clínico, para mí es importante diferenciar pubertad
adolescencia. En cierta forma podemos pensar la pubertad como el encuentro con un real. Acá me refiero a la noción de real para Lacan, no solamente como las transformaciones del cuerpo, digamos, no solamente todo ese despertar biológico, no solamente eso, sino también la pubertad pensarla como un encuentro con un real. Y la adolescencia, pensarla como la respuesta a ese encuentro con ese real. Esto lo trabajó un psicoanalista, Alexander Stevens, muy bien, un texto que se llama Adolescencia, síntoma de la pubertad. En cierta forma, la adolescencia va a ser un momento de la vida donde real y semblante vuelven a conjugarse de un nuevo modo, es decir, se conjugaban de determinada manera en la infancia, hay la erupción de ese nuevo real y deben conjugar el adolescente de otra forma, semblante y real. Pero ¿qué quiere decir que la pubertad sea un real? Digamos, ¿qué quiere decir eso, digamos, para el psicoanálisis, digamos, ¿no? ¿Cómo lo podemos ubicar? Que la pubertad sea un real implica de algo que nunca puede terminar de decirse. Digamos, que hay algo intraducible allí. Que hay un encuentro con el sexo, con lo que tiene de imposible decir. Esto es importante porque muchas veces hay un silencio de los adolescentes que no tiene que ver con una resistencia o con una reticencia, sino que hay un silencio que a veces tiene que ver con que hay algo que no se puede terminar de poner en palabras por estructura. Entonces, a mí me parece que es fundamental toda la educación sexual, ¿no? Es una cuestión de derechos y ayuda, digamos, incluso en ese proceso subjetivo, pero también hay algo que la palabra no puede terminar de nombrar en torno a lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Que eso también me parece que es una dimensión que el psicoanálisis puede ubicar y que es importante tener presente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que la pubertad es un real, que hay algo intraducible, que hay un encuentro con el sexo, con lo que tiene de imposible de decir. Lacan lo dice de esta forma, dice, la agujerea y nadie zafa bien de las... O sea que hay un universal del fracaso. Eso es para todos, para todas, para todos. O sea que se trata, en cierta forma, del encuentro, digamos, con el desarreglo esencial de la sexualidad humana. Que a mí me parece muy interesante. Ese es un modo Juan, en que Lacan lo presenta, el Juan, desarreglo discúlpame, esencial de la sexualidad humana. Hay un desarreglo esencial. ¿Está cortando? poquito se corta, creo que no soy yo, ¿no? A todos, Ah, todos están escuchando y cuesta un poquito la oración. Se ¿a llega todos? a entender, sí, es a todos. Se llega a entender, pero como que está costando un cachito hilar. ¿Habrá posibilidad de ajustar un Ah, poquito la señal? hace mucho que viene. A ver, me voy a No, mover de lugar, porque por en ahí los agarro mejor últimos conexión. 5 minutos se trabaron un poco. Los últimos Sí, 5 minutos. O sea, se Ajá. escuchó, pero por momentos se traba y se A ver, aprieta la oración. me voy Así que capaz que se puede repetir un poquito esta última parte que sí, es muy potente, que está buena. eso. está bien. Escuchan mejor, porque si no, si me escuchan mal de vuelta, me muevo a otro lugar de mi casa a ver si tengo mejor señal, por eso. Eso Bueno, sería bueno, porque figura como que está baja la señal de salida, Dale. digamos. A ver, voy a hacer eso. bueno, Esperen dale. un segundito y me muevo. Por ahí es eso. A veces sucede cuando hay muchos dispositivos dentro del mismo. Sí. Parece Pablo Otra, Echarri en esta foto. había alguna sugerencia de alguna colega que quizás los que no estamos presentando, que podamos apagar la cámara como para que sea más ¿Eso liviana la ayuda? transmisión. Y no sé, puede Mirá ser vos. que ayuda al Zoom, digamos, no, si la señal sale mal, o sea, del origen, pero lo Ajá, otro, al ser tantos, capaz que somos 80 y creo que 12 o 13 en YouTube. Es ajá. una sugerencia. Bueno, Juan, cuando vos quieras, arrancás. ¿Eh? Bueno, acá estoy.
Ahí está. Bueno, sí, vuelvo entonces a ver si se escucha mejor. Me dicen, por favor, cualquier cosa. Sí, sí. No, yo lo que decía es que es importante diferenciar pubertad de adolescencia, y planteaba la adolescencia, la pubertad como real, y la adolescencia como respuesta al encuentro con ese real, ¿no? En ese punto. Entonces, ¿qué sería la pubertad? Que la pubertad sea un real, digamos, ¿no? Que sea un real para el psicoanálisis, digamos, ¿cómo lo ubicaríamos? Es decir, que la pubertad se trata de algo que nunca puede terminar de decirse, y que hay algo intraducible allí. En tanto, un encuentro con el sexo, con lo que tiene imposible de decir, ¿no? Y ahí yo decía, traía estas palabras de Lacan, donde dice que la sexualidad produce agujero, hace agujero, y que nadie zafa del asunto. O sea que hay un universal del fracaso. Eso es para todos, para todas, para todes. Se trata de un encuentro con el desarreglo esencial de la sexualidad humana. ¿Qué quiere decir? A mí es un modo de expresarlo de Lacan que me gusta especialmente, cuando dice es el desarreglo esencial de la sexualidad humana, ¿no? ¿Qué quiere decir primer encuentro con el desarreglo esencial de la sexualidad humana? Que un chico, una chica, un chique, no sabe por estructura qué es lo que hay que hacer en torno al sexo. En cierta forma, hay un tema de Charlie García, del principio de los 80, que decía lo siguiente, dice: y aunque cambiemos de color las trincheras, y aunque cambiemos de lugar las banderas, siempre es como la primera vez. Y mientras todo el mundo sigue bailando, se ven dos pibes que aún siguen buscando encontrarse por primera vez, ¿no? Es decir, el artista, como sabemos, con nuevas palabras, nuevas imágenes, nuevos sonidos, habla de lo que no cambia. Más que vayan a cambiar, ¿no? Esas banderas, esas trincheras, todo eso, y que es cierto que cambia, hay un punto donde no se sabe en torno al sexo. Bien. Entonces, hay nuevas formas de vivir la sexualidad, nuevas eróticas, nuevos arreglos entre semblante y real, encontramos nuevos síntomas, hay nuevos fantasmas, esto es importantísimo, digamos, que hay nuevos fantasmas, y hay nuevas defensas también. Pero lo real del sexo inquieta a cada hablante, y eso no cambia. Bueno, esa para mí es la perspectiva entre aquello que varía y aquello que no varía, que es lo que yo trataba de decirles al principio, digamos, ¿no? Bien. Ahora bien, la singularidad, y esto también me parece importante, se manifiesta y expresa en un territorio determinado. Por eso hablamos de adolescencias en plural, donde no son lo mismo, ¿no?, las adolescencias en el ambiente progresista urbano que las adolescencias en otras zonas, en otros contextos. Esto también es fundamental tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Cómo la singularidad se expresa en determinado territorio. Quiero decir algo sobre el lazo filiatorio, que me parece importante, digamos, ¿no? Que el lazo filiatorio es paradojal por estructura, ¿no? Hay siempre ligadura y desligadura. Es decir, donde hay continuidad y descontinuidad. No hay una cronología lineal, donde primero vendría el tiempo de la ligadura y luego el tiempo de la desligadura. Incluso, en toda filiación fecunda, conviven ligadura y desligadura. Es decir, para alcanzar, digamos, ¿no?, un camino propio, es necesario servirse del otro, reconocer las marcas de las que se procede. Y eso está en juego, me parece, en el proceso adolescente, y hay que tenerlo, para mí, en cuenta. Entonces, en esa salida, porque podemos ubicar la adolescencia como salida del mundo familiar al mundo social, ¿no?, de un modo así sencillo. En esa salida del mundo familiar al mundo social, se debe poder contar con algún significante familiar y poder articularlo a otro extrafamiliar, para que en esa articulación el sujeto pueda sostenerse y para en esa articulación pueda hacer pie en lo social.
El punto, me parece, es que muchas veces se desconoce la paradoja inherente al lazo filiatorio. Entonces, en un polo, que son formas de desconocer esa paradoja inherente al lazo filiatorio, en un polo tenemos modos rígidos de sostenerse en la continuidad. Son aquellos que no quieren saber nada del corte, que no quieren saber nada de la desligadura. Entonces ahí encontramos los apegos rígidos a la tradición, incluso los fundamentalismos, es decir, la obediencia sin distancia, la interpretación sin equívoco. En el otro polo, que es otro modo también de suprimir la paradoja del lazo filiatorio, encontramos individuos, y acá claramente hay que decir individuos, no sujetos, sino individuos, que no le deben nada al otro. Individuos que consideran que se hicieron solos, donde hay una suerte de delirio de autoengendramiento, que se consideran autofundados, reniegan de las marcas preexistentes. Como sabemos, la época y la forma neoliberal del presente propone una desconexión de la historia, un corte también con la tradición, una abolición de las deudas simbólicas y de los legados, como también un rechazo del inconsciente. Por supuesto que también tenemos nuevas militancias en las que participan muchas y muchos jóvenes, donde, sirviéndose de la historia, mediante un enlace deseante, intervienen en el presente, creando futuro. Eso también claramente está. Pero digo, me parece que es toda una cuestión para pensar en torno al lazo filiatorio, y me parece interesante pensarlo en esta paradoja, que hay ligadura y desligadura. El problema es cuando se suprime algunos de los dos puntos. Hay un analista francés que se llama Philippe Lacadet, que a mí me interesa especialmente cómo trabaja el tema de la adolescencia, y él se sirve de un poema de Rimbaud, que fue un gran poeta, ¿no?, que revoluciona las lenguas francesas, y a su vez un poeta adolescente, porque entre los 16 y los 20 años escribe su obra poética. Hay un poema, una frase, digamos, ¿no?, una estrofa de un poema de Rimbaud, de un poema que se llama Vagabundos, que dice lo siguiente. Dice, y errábamos, ahí me parece algo, un micrófono que está prendido, ¿no? ¿Puede ser? No sé. Sí, puede ser, es difícil. Ahí me parece que ya está. Sí, ahí. Bien. Bueno, este poema de Rimbaud dice lo siguiente. Y errábamos, alimentados con el vino de las cavernas y la galleta del camino, apremiado yo por encontrar el lugar y la fórmula. Bien. Lacadet señala que la búsqueda del lugar y la fórmula es lo paradigmático del momento adolescente. Es decir, y a mí me parece sumamente atinado eso, porque es decir, lo paradigmático del momento adolescente es la búsqueda de un lugar y una fórmula. Entonces, entiendo que se trata de esa búsqueda, que puede ser errática, como toda búsqueda, y también hay que soportar esa errancia. Yo en general hago un elogio de la errancia, hay que tratar de transformar la errancia en búsqueda, por supuesto, pero hay todo un tiempo de errancia que hay que soportar. A veces los adultos queremos que muy rápidamente alguien encuentre. Bueno, eso lleva su tiempo, digamos, ¿no? Y ciertos tropiezos e impases, ¿no? Pero hay que muchas veces también ayudar a que esa errancia sea interesante cuando esa errancia se puede transformar en búsqueda. Pero teniendo en cuenta como paradigmático la búsqueda, está en juego la búsqueda de un lugar o una fórmula, que se trate de un modo auténtico de conjugar real y semblante para alguien, ¿no? Que alguien pueda encontrar una fórmula singular. En eso muchas veces el encuentro con un analista puede ayudar, ¿no? Como el encuentro también con alguien que sea sensible, digamos, ¿no?, a conversar con el adolescente, no necesariamente tiene que ser un analista. Entonces, las conductas de riesgo
las podemos plantear también como búsquedas salvajes a veces del lugar y la fórmula. Es decir, podemos pensar ahí, no sé, las fugas y la errancia, pero también puede extenderse a otras conductas de riesgo. Hoy en día el cognitivismo y cierta psiquiatría las piensa puramente como trastorno de la conducta. En cambio, la perspectiva del psicoanálisis es una perspectiva de lectura. Digamos. Esas conductas tienen una relación con el lenguaje, no están por fuera del lenguaje. Digamos, ¿no? O sea que hay una perspectiva de lectura y se trata de poder leer esos comportamientos, poder descifrarlos, poder entenderlos, poder ver qué es lo que está en juego ahí. Entender, tal vez, o tratar de entender, o de leer, digamos, la manera en que el sujeto se sitúa frente al deseo del otro. Es decir, poder leer qué es lo que está en juego en la relación de ese sujeto con el otro. Es decir, se quiere separar, si lo está convocando, provocándolo, si denuncia su impostura, etc. Donde es importante clínicamente, después voy a ir sobre eso, diferenciar si se trata a veces de un acting out o de pasaje al acto. Después voy a eso. Muchas fugas son pasajes al acto, pero otras también pueden ser acting out, donde a veces el sujeto se va para ver si se lo busca, ¿no? Está comprobando sobre cuál es su... está intentando comprobar cuál es su lugar en el deseo del otro. La errancia, en general, implica una ruptura que lleva al sujeto a vagabundear lejos de una inscripción significante que lo aferra al campo del otro. O sea que... Pero bueno, en última instancia hay que tratar de ver o de ubicar qué es lo que desencadena la fuga o la errancia. Y eso hay que poder situarlo en cada caso. ¿Qué es lo que la desencadena? Yo pienso en una clínica del desencadenamiento. Del desencadenamiento en un sentido amplio, no hablo del desencadenamiento psicótico, digo desencadenamiento del síntoma, hay que buscar el desencadenamiento. O de ese comportamiento. Yo recuerdo, por ejemplo, una adolescente que vivía en un hogar convivencial, que estaba muy estable en ese hogar convivencial, del que se empieza a fugar ese hogar y empieza con todos unos comportamientos sumamente disruptivos y donde se ponía en riesgo, pero sobre todo empieza a fugarse del hogar cuando se entera que quien creía que era su padre no lo era. Ella pensaba que su padre había muerto y de golpe aparece otra persona que le viene a decir que es su padre. Esto acompañado por todo el equipo terapéutico, digamos, ¿no? Porque aparece, encuentran a su padre, este hombre decide reconocerla, y cuando se presenta, digamos, uno podría decir contra un padre, ¿no? Una chica que está en un hogar convivencial, en ese momento algo se desestabiliza para ella, pero no en un sentido psicótico, digamos, ¿no? Pero empiezan determinadas fugas del lugar. Y fíjense que ella se fugaba y vagabundeaba, especialmente por su barrio de origen. Y allí siempre la encontraban desorientada, alcoholizada, intoxicada. Y la volvían a llevar al hogar. Así estuvo durante un largo tiempo. Entonces, en cierta forma, la conducta del sujeto conviene pensarla como una pantomima. Como una pantomima, que esta es una idea de Lacan, pensarla como una pantomima, porque eso nos invita a reflexionar sobre las relaciones que hay entre la pantomima y el lenguaje. La pantomima tiene una relación con el lenguaje, no está por fuera del lenguaje. Es decir, la pantomima es la mímica, ¿no? Designa la mímica con la que se acompaña un texto. O también puede ser el arte de expresarse mediante el gesto sin recurrir al lenguaje, ¿no? Eso es la pantomima. Por eso conviene pensar lo comportamental como pantomimas. Lo que implica que tienen una relación un texto.
Es como cuando uno juega al dígalo con mímica. Yo siempre veo el mismo ejemplo. Cuando uno juega al dígalo con mímica, uno está actuando determinado texto. Entonces, el punto que en la clínica a veces esto se presenta como de un modo salvaje. El sujeto no sabe cuál es el texto que está actuando, pero eso está en relación a determinado texto. Entonces, el trastorno llamado por el conductismo trastorno de conducta sería la pantomima de un texto que no nos resulta conocido. Entonces, un texto a producir, esta sería nuestra apuesta, tratar de producir ese texto, ayudar al sujeto a poner en marcha determinada narrativa propia. Se escucha bien, ¿no? ¿Me siguen? Sí, sí, perfecto, Juan, se escucha muy bien. Bárbaro. Bien. Sí, bárbaro. Bueno, voy a decir algo sobre la clínica de la angustia, del acting out y del pasaje al acto, que me parece que es central, digamos, ¿no? En principio, la cuestión de la angustia, ¿no? Que es un momento de angustia muchas veces la adolescencia y también propio de momentos, propio de esa transformación del cuerpo, digamos, ¿no? Propio del encuentro con ese real, propio de ese no saber cómo. Está esto que decíamos, ¿no? Nadie sabe en torno a cómo arreglárselas con el sexo, por estructura, hay ese no saber angustia. Hay una prisa también por encontrar identificaciones, digamos. ¿No? Uno ve esa prisa en el adolescente muchas veces por encontrar alguna identificación. Cuando se pusieron en cuestión las identificaciones infantiles. Entonces, la angustia es un afecto propio de toda transformación. Es decir, la angustia también surge ante el franqueamiento de la propia identidad. Siempre que hay franqueamiento de la propia identidad, hay angustia. Y la adolescencia es un momento donde hay de por sí, por la pubertad, un franqueamiento de la propia identidad. Esa identidad infantil construida se pone en cuestión. Digo que piensen que la angustia siempre implica el franqueamiento de la propia identidad, lo vemos en los ataques de pánico. ¿Qué es lo que dicen los sujetos de los ataques de pánico? Que no saben si están volviendo locos, no saben si se van a morir, ¿no? Sienten cosas en el cuerpo que no reconocen, es decir, de un modo sumamente intenso, digamos, aparece el franqueamiento de la propia identidad. Bien. ¿Cómo lo dice Lacan? De lo que va a este punto, dice que la angustia, en el seminario 10, dice, implica la relación esencial, ubica la relación esencial de la angustia con el deseo del otro, con la sensación del deseo del otro, ¿no? Que es el punto, bueno, ¿qué me quiere? ¿En qué me solicita? ¿Qué hay en mí para que el otro me quiera? Todas estas preguntas introducen la cuestión de que hay algo en mí que es más propio que yo mismo. O sea que se ve bien cómo la angustia implica el atravesamiento de la propia identidad. Pero hay otro modo en que presenta la angustia en el seminario 10, Lacan, que me parece sumamente importante, es que dice que hay muchas cosas que pueden producirse que son del orden de la anomalía, de lo normal. Pero eso no es lo que angustia. La anomalía, en general, nos puede enojar, nos puede preocupar, nos puede indignar, nos puede entristecer, pero eso no angustia. Para Lacan, la angustia no aparece ante la anomalía, sino ante la falta de toda norma, ante lo desregulado. Eso me parece que también es de una gran orientación en la clínica, cómo la angustia surge ante lo desregulado, ante la falta de toda norma. No se sabe qué soy para el otro, por ejemplo, o cuando el otro, no sé, un padre o una madre dejan de actuar como padre o como madre, digamos, ¿no? En todas sus formas en que eso puede aparecer, incluso, por supuesto, en las formas más siniestras, digamos, ¿no? Pero digo, ahí aparece, ante esa falta de toda norma, aparece la angustia. Entonces,
Digo lo de la angustia porque el acting out y el pasaje al acto, Lacan las presenta como últimas barreras ante la angustia. O sea que son últimas barreras, son modos de salir de la angustia, modos de defenderse de la angustia. Entonces hay que tener en cuenta siempre que lo que está detrás, muchas veces, es la angustia, ¿no? El sujeto muchas veces está en acting, muchas veces no reconoce que está angustiado. Entonces, por ejemplo, el pasaje al acto, digamos, es un intento de tramitación de la angustia por la acción, ¿no? Un modo particular de arrancarle a la angustia su certidumbre, ¿no? Como planteaba Lacan. Y bueno, en el pasaje al acto, uno, como sabemos, el suceso arresto se excluye de determinada escena. Y digo, esto es importante porque ¿por qué alguien se excluye de una escena? Si se excluye de una escena, ¿sí?, es porque esa escena le resulta insoportable. Porque no ha encontrado otro modo de arreglárselas en esa escena. Por eso, las fugas del hogar, bueno, evidentemente lo que hay que poder ver es qué pasaba en esa escena. Digamos, para que el sujeto necesite arrojarse, se excluya. Siempre estamos sobre una escena, digamos, ¿no? Por eso Lacan decía, bueno, el acting es la escena sobre la escena. No, pero siempre estamos sobre una escena de mundo. Digamos, ¿no? Bien. El pasaje al acto es salida de la escena, pero para mí lo interesante es decir, bueno, ¿por qué? Hay que tratar de ubicar por qué el sujeto debió salir, se arrojó de esa escena, qué era lo insoportable para él en esa escena. Entonces, ¿cómo trabajar cuando se trata de un pasaje al acto? ¿Cuál es la operación a realizar después de que hay un pasaje al acto? Bueno, reconstruir las coordenadas del lenguaje que precedieron el pasaje al acto. Creo que esa es parte de la operación a realizar. Reconstruir todas esas coordenadas del lenguaje. Como también ayudar al sujeto a formular aquello que no pudo decir. O sea que el pasaje al acto viene al lugar de un decir. Hay algo que el sujeto no pudo decir. Y el pasaje al acto viene a ese lugar. Entonces hay que ayudar al sujeto que pueda formular aquello que no pudo decir. En el acting out, que a diferencia del pasaje al acto, se trata de una escena que se monta, que tiene una dirección al otro, que necesita de un espectador, a diferencia del pasaje al acto, que como sabemos es sin otro. El acting aparece cuando algo es rechazado por el otro, cuando no se le da lugar a una verdad del sujeto. Cuando no se le da lugar a una verdad del sujeto, cuando no se escucha a ese sujeto, eso insiste de ese modo. Por supuesto, bajo transferencia es un llamado al analista. Digamos, es también el analista, los profesionales que estén a cargo de ese tratamiento, digamos, ¿no? Si aparece un acting en transferencia. Pero nos está diciendo, es una advertencia, nos está diciendo que hay algo que no estamos pudiendo leer. Hay algo que no estamos situando bien. Y que eso se puede tratar tanto de una resistencia de los profesionales, digamos, como también de las dificultades del sujeto para decir. No se trata de decir dónde está el problema, sino que hay algo que no está entrando. Hay algo que no está entrando al espacio analítico, que no está entrando al espacio terapéutico para ser trabajado. Entonces, de alguna manera, el sujeto con el acting ahí nos está exigiendo una respuesta más justa. Tiene un valor positivo, si acusamos recibo, digamos, tiene un valor positivo, y nos está señalando que no debemos adoptar ese camino interpretativo que veníamos adoptando. Es necesario adoptar otro camino interpretativo. Eso es lo que está señalando. Por eso tiene un valor, si quieren, correctivo. Y siempre en el acting out hay un significante que se muestra, que está imaginarizado, que se muestra, y eso hay que hacerlo entrar. Eso que se está mostrando, hay que hacerlo entrar al trabajo. Hacerlo entrar al trabajo quiere decir, bueno, preguntarle más sobre eso, hacerlo hablar más de eso. Que eso puede inscribirse en el flujo de la representación simbólica. Entonces, en un sentido más analítico, se trataría de puntuar ese significante imaginarizado para hacerlo entrar en la cadena asociativa otra vez. ¿No? Pero hay algo que no está entrando y hay que hacerlo hablar de eso.
que se está mostrando, por eso viene en lugar de una verdad que no se está escuchando. Bien. Entonces, la cuestión del cuerpo es un tema y hay una dificultad contemporánea para situarse en un discurso. Eso me parece... Yo sostengo la siguiente hipótesis, que es sencilla y se puede extender a muchas situaciones, que es, cuanto menos el sujeto cuenta con las palabras para defenderse de lo real, más pone su cuerpo en juego. Cuanto menos alguien cuenta con las palabras para defenderse, para arreglárselas con lo real, más va a poner su cuerpo en juego. Por eso es fundamental abrir espacios de palabra. ¿No? Bien. Entonces, ¿cómo se conjugan las palabras y el cuerpo? Eso es lo decisivo. Digamos. También, a veces, habrá que ver, digamos, ¿no? Según el caso, también, a veces, cómo se separan el cuerpo y las palabras. ¿No? A veces, para un sujeto puede aparecer determinada opacidad del cuerpo. ¿No? Yo recuerdo una paciente que habíamos visto en el hospital, que tenía 15 años, que ella se mordía la boca hasta lastimarse. Digamos, ¿no? Y ella lo que dice, se puede ubicar en determinado momento, que eso lo hace cuando experimenta, cuando ella siente que se separa de su cuerpo. O sea, que era un modo de asirse al cuerpo, era un modo de agarrarse. Digamos, ¿no? Era algo muy particular en el caso de ella. Cuando ella sentía que el cuerpo se levantaba, se iba, ya se mordía. ¿No? Hasta sangrar, ¿no? No se entendía ese fenómeno hasta que ella pudo ubicar esa experiencia. A su vez se confundía también porque sentir que se separaba de su cuerpo también le pasaba cuando fumaba marihuana, digamos, pero después empezó a ubicar que no tenía que ver con el consumo, sino que era de otro orden ese fenómeno. ¿No? Bien. Pero también, digo, que esto es lo más habitual, me parece lo que voy a decir ahora, cuando decimos que cuanto menos el sujeto cuenta con las palabras para defenderse de lo real, más pone su cuerpo en juego, eso uno lo ve muy bien en el fenómeno del cutting, digamos, ¿no? Del cortarse, ahí queda muy claro, digamos, ¿no? Por medio del corte el sujeto se defiende de la angustia, ¿no? Es lo que dicen con mucha claridad algunos sujetos cuando se cortan, que se cortan ante un sufrimiento insoportable. El dolor físico, el dolor del cuerpo, les trae un alivio ante ese dolor psíquico mayor. Les trae un alivio ante la angustia. Porque la angustia es insoportable. Por eso cuando alguien está en un exceso de angustia y todo el tiempo angustiado y no puede articular nada, bueno, hay que preocuparse un poco. La angustia tiene que encontrar algún modo de canalizarse, digamos, ¿no? Tampoco hay que querer que aparezca la angustia, puede ser interesante para el trabajo, pero también eso tiene que encontrar cómo se dosifica, etc. Entonces, es un modo de salir de la angustia. Entonces, el corte muchas veces es un modo de salir de la angustia, es un modo de defenderse de la angustia. Lo mismo, cuanto menos cuenta con las palabras, para defenderse de lo real, más pone el cuerpo en juego. Es decir, entonces ahí hay que encontrar la causa de la angustia. Hay que ayudar al sujeto a encontrar, es decir, que pueda pasar del cortar al contar. ¿No? Es decir, encontrar la causa de la angustia por un lado, ayudar, y también al mismo tiempo ayudarlo al sujeto a que pueda cifrar lo real de alguna manera. Encuentra un modo distinto de defenderse de la angustia. Puede ser mediante la palabra, pero también puede ser mediante algún hacer. También eso está en juego. Hay todas vías también sublimatorias a veces que se pueden poner en marcha. ¿No? A veces sujetos que pueden dibujar, que pueden, no sé, distintas formas de tratar eso. ¿No? Recuerdo una paciente que el otro día trabajábamos donde hay algo que ella empezó a trabajar a partir de los dibujos. ¿No? Muy interesantes, que se los mostraba a su analista. ¿No? Bien, donde había toda una oscuridad, que primero ella la sentía en el cuerpo, y después la empezó a poder
ubicar en determinada obra. Bien. Y le mandaba fotos de lo que dibujaba al analista cuando estaba mal, etc. Es decir, hay una lengua en transferencia que se fue inventando, que es lo que es tratar de hacer, inventar una lengua en transferencia para tratar eso, para tratar de ser real. También digo, con esto de que a veces el sujeto se puede defender mediante la palabra, pero también mediante un hacer. También recuerdo un caso donde una chica que empezó a hacer haciendo acrobacias en tela, empezó a tratar el cuerpo de otra forma, digamos, ¿no? Donde en un inicio había toda una cuestión ligada a la alimentación y también a cortes, pero cuando ella encuentra, es un lugar donde empieza a hacer acrobacias, en tela, empieza a poner el cuerpo de otras formas, empieza a hacer algo con el cuerpo y empieza a tratar algo del cuerpo de esa manera. Entonces, muchas veces somos compañeros de invención. Para mí ese es uno de los lugares para el analista, ser un compañero de invención que ayuda a que algo tome forma de una invención. Bien. Otro punto que con esto me voy acercando al final, y así charlamos, es dentro de las nuevas formas de vivir la sexualidad, de vivir la pulsión, y como algo propio de la época, son también los nuevos imperativos. Lo que hay que decir es, bueno, ¿cuáles son los nuevos imperativos? ¿No? Los nuevos mandamientos, incluso. ¿No? Porque hay nuevos ideales, pero que luego tienen su empuje superyoico. ¿No? Porque el ideal orienta, pero también deprime. Y también es problemático, digamos, ¿no? Entonces, uno es, por ejemplo, el empuje a compartir todo. Yo lo he escuchado en varios adolescentes, un empuje a compartir todo, a mostrar todo, a relaciones sin borde. ¿No? Donde a veces, no sé, por ejemplo, cierto ideal de relaciones abiertas se les vuelve estragante. ¿No? Eso habrá que ver, ¿no? Cómo cada sujeto puede ir encontrando determinados bordes, y hay que ayudar a encontrar determinados bordes. Porque ese empuje superyoico va en sintonía con lo que Lacan también denominaba como discurso capitalista. Es un discurso que rechaza lo imposible, que rechaza los puntos de basta que son necesarios para vivir de un modo no mortífero la pulsión. Entonces, de cierta forma, la barrera a la pulsión de muerte va a implicar siempre alguna articulación simbólica, la invención singular de un punto de capitón. Y me parece que ahí, en el espacio analítico, como de otros espacios para trabajar con jóvenes, también es central la oferta cultural. ¿Qué oferta cultural hay también para los adolescentes? ¿No? Que permitan un despliegue sublimatorio y un espacio de reconocimiento. Es decir, ¿qué ofrece cada cultura a los jóvenes? Es central. Si en ese punto, ¿qué políticas instrumentan? ¿Qué discursos, qué lugares ofrecen para hacer contra la segregación y la expulsión de muerte? Sabemos que es relevante para un adolescente el encuentro con un otro, y que ese otro tiene que estar encarnado, que debe ser un otro deseante, que pueda decir que sí a las invenciones, a sus respuestas vitales, para que una respuesta vital, digamos, ¿no? Se pueda instalar en un sujeto, necesita de alguien que lo reconozca, que alguien que le diga que sí a eso. A mí me pareció siempre importante la dimensión de que haya un otro que le diga que sí, porque a veces hay una cosa con los adolescentes, bueno, hay que decirles que no, hay que poner el límite. A veces lo que necesitan es que alguien le diga que sí a determinada respuesta vital que alguien ha encontrado. Entonces, por supuesto, es fundamental encontrar un otro que le diga que sí a las invenciones, esas respuestas vitales, como también es necesario un otro que le diga que no al comportamiento ruinoso, mortífero. O sea que hay toda una problemática ligada al reconocimiento y a la autorización que tiene un enorme valor, para que pueda efectuarse un arreglo singular
que lleve al adolescente a darse, en ese momento de transformación, una nueva forma en el mundo. Es decir, el adolescente encuentra un punto donde afirmarse en la inestabilidad de la lengua, en ese momento de entrada en la escena social. Por supuesto que ahí también es decisivo aquello que habilitan determinadas políticas de derecho. En cierta forma, y con esto voy a ir terminando, también lo que está en juego es una demanda de respeto y de reconocimiento de parte de los adolescentes. Hay una demanda de respeto y una demanda de reconocimiento. Incluso muchas veces con sus faltas de respeto, lo que está en juego es un pedido de respeto. Porque no ha sido respetado, porque ese sujeto no ha sido respetado por el otro. Digamos. Un pedido de respeto para que se escuche su singularidad, y que se respete incluso su síntoma, que se lo respete al síntoma también, que se respete incluso su síntoma, que es la respuesta que ha encontrado para arreglárselas con lo real de la pubertad en su salida al mundo. Yo hace un tiempo que venía trabajando esta idea de esta demanda de respeto y reconocimiento. Y una vez un paciente me contó que empezó a hacer rap hace un tiempo y que quería armar un encuentro de rap, ¿no? Que el rap, vieron que es algo sumamente interesante y que hay muchos adolescentes que están en esa movida, digamos, ¿no? En el rap, el trap, el freestyle, digamos, ¿no? Y él me dijo que al encuentro, que lo iban a hacer en una plaza, lo iba a llamar, había pensado en llamarlo y armó unos folletos todos, triple R, que era rap, respeto y reconocimiento. A mí me pareció espectacular porque yo venía hace un tiempo trabajando eso y él lo dijo así, digamos, ¿no? O sea que, como diciendo que, bueno, que es un tema, la cuestión del respeto y la cuestión del reconocimiento, ¿no? Esa triple R que él ubicaba. A mí me pareció interesante toda la cuestión ligada al rap porque hay todo un trabajo con la palabra. Ahí, ¿no? De hecho, uno hasta podría decir que el dispositivo analítico es un espacio también de libertad de palabra. Y eso hay que dejarlo claro, digamos, para los jóvenes, y hay algo también incluso en la asociación libre que tiene algo de freestyle, uno podría decir también, ¿no? Bueno, y con esto termino en torno a la adolescencia, que hay algo que va a ser legible a posteriori también, ¿no? Yo creo que hay algo de lo que pasa en la adolescencia que se puede leer después, que no se puede leer del todo en el momento, que será legible quizás luego. Por eso, en cierta forma, para mí el tiempo adolescente es un tiempo que por eso considero que no solo el tiempo adolescente es un tiempo que resignifica una escena anterior, no solo resignifica una escena anterior infantil, sabemos que una escena sexual infantil puede venir traumática luego de la pubertad, ¿no? Es algo clásico del psicoanálisis, pero también pienso que el tiempo adolescente será resignificado en el futuro. Por eso, no solo la clínica con adolescentes enseña sobre ese enigmático momento de la vida, sino también la clínica de los adultos enseña sobre la adolescencia, ya que muchas veces son ellos quienes hablan de los impases, de los síntomas o de los actos de su adolescencia, donde recién allí algo podrá leerse. O sea que hay algo opaco en el actuar y en el decir adolescente que tal vez solo podrá leerse en un futuro. A veces se necesita tiempo para que eso se pueda leer. Digo esto para no pensar que todo se va a poder leer en el momento. Bueno, hasta acá, y si quieren podemos conversar o alguna pregunta. No sé cómo estamos de tiempo. Si se pudo seguir, cualquier cosa me dicen y retomo en algún punto. Sí, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, arranco un poquito porque seguramente también los compañeros tendrán para compartir alguna escena, situación o acompañamiento que vienen haciendo, que han hecho significativo. Pensé en esto en relación a la preocupación de lo descarnado actual, porque ¿no? Creo que a la medida que uno va escuchando va pensando la clínica del adulto con estos impases, ¿no? Y estas cuestiones, pero el adolescente que se nos presenta hoy en estos, ¿no? que irrumpe
con sus cortes, con las compañeras que pueden contar en las guardias o estos turnos, ¿no? Que vienen, los pedidos, ¿no? Y que se presentan en educación, que llegan o que saben que hay algo de esto que no se dice, que no dan cuenta de qué les pasa, y pensaban en las situaciones arrasadoras que están viviendo, ¿no? Y donde ellos no pueden y tramitan desde el cuerpo y desde sus fugas, desde sus cortes, desde lo difícil de su situación actual. Y también veo cómo cuánto de la construcción de esos otros espacios nosotros tenemos la comunidad, ¿no? Esos lugares donde vamos tejiendo algo, vamos ofreciendo, con las dificultades económicas y culturales y en perspectiva de derecho, que a veces digo, tratamos de construir pensando en eso. Qué bueno cuando aparecen esos lugares o se puede tejer algo donde, ¿no?, se alojan de alguna manera. Y bueno, la palabra irá viniendo, porque nuestra preocupación es por algo de lo que está sucediendo y pensar en las cuestiones del cuidado, ¿no? Convocar a los padres que nunca llegan, o sea, nunca hay, ¿no? A veces no hay otros, a veces, bueno, construir algún otro referente, pero el tema es ese trabajito a veces de enlazarlos en algo comunitario, en algún espacio, en algo que bueno, en algunos momentos aparece y permite y posibilita algo, ¿no? Y da cuenta de pensar la clínica, ¿no? Porque bueno, es poder darle un lugar para que mientras, ¿no? Para que tenga algo, para que se apuntale en algún lugar. Bueno. ¿Por dónde seguimos? A ver, ¿quién me toma la palabra ahora? Clarisa primero había levantado la mano, después Pablo Catalán. Ah, dale. Bueno, me gustó, Juan, tu recorrido, subrayé un montón de cosas. Me gustaría que precisaras por ahí, primero un poquitito como para entender cómo entendés vos el semblante, ¿no? Específicamente ese término, que si lo podrías como aclarar un poco en el, digamos, te fui como siguiendo un poco en lo comportamental, en la conducta, en la presentación, si es que lo pensás de esa manera, ¿no? El semblante de la época. Por un lado eso, y por otro, cuando vos decís, hablás de ese desarreglo estructural, ¿qué lugar, digamos, cómo se puede, porque a veces, o sea, el amor, ¿no?, en la adolescencia me parece que también jugaría un rol, que me parece que es, que va por la vía de cierta invención, que obviamente también en muchas ocasiones desencadena por ahí caídas o, ¿no?, respuestas así de acting o de pasaje al acto, es decir, digamos, la variable del amor me parece que en esta época es interesante, y voy a agregarte algo porque nosotros en nuestro cruce profesional de una época, Juan tenía mucha información sobre cine, y bueno, y como recién mencionaste la cuestión del trap, del freestyle, el valor de la cultura, cómo el adolescente se agarra de eso, el fenómeno del trap. Hay una cantante, Nicki Nicole, que está es muy conocida, que tiene una serie de más de 20 canciones sobre el amor, y muy en sintonía y muy direccionada a esa lengua que vos hiciste tanta referencia y tanto valor a tener en cuenta para poder meterse en el mundo y del adolescente, y no solamente eso, sino como terapeutas entrar en la lengua del otro, ¿no?, para poder ir resolviendo esta coyuntura que me gustó mucho, como vos lo tomaste en tu inicio, como una edad decisiva, o sea, un momento de decisión. También hablaste de momento, de tiempo, momento de salida, es decir, en fin,
un montón de cosas dijiste muy importantes. Pero bueno, digamos, me parece que para darle a mi juicio, porque en realidad también puede pensarse para un sujeto cualquiera hacia la edad, el punto del amor como lo que suple ese no saber qué hacer, ¿no? Con nuestra posición sexuada y con esa elección que es, bueno, atraviesa la vida de cada uno. Eso quería decir y que me gustó mucho tu presentación. Bueno, gracias Clarisa por el comentario, y sí, me parece está muy bueno que traiga la cuestión del amor, y sí, coincido con lo que vos ubicás, digamos, ¿no? Como el amor, como aquello que suple, en cierta forma, ese desarreglo esencial de la sexualidad, digamos, ¿no? Por supuesto, es el amor lo que muchas veces puede suplir, también el amor que está en juego no solamente en una pareja, digamos, ¿no? Sino también el amor que puede estar presente en los vínculos de amistad, digamos, ¿no? Como modo también de sostenerse y de agarrarse y de armar una red, como el amor que está presente en el vínculo transferencial, digamos, ¿no? Porque esa lengua, que se puede inventar una lengua en transferencia, digamos, ¿no? Una lengua que se invente en transferencia, ahí se pone en juego el amor, digamos, ¿no? Y hay algo de la transferencia que es lo que sostiene en general, y lo que permite sostener casos muy difíciles. El problema es cuando no pueden enlazarse transferencialmente. Yo creo que ahí hay un tema, para mí la cuestión de la transferencia es central y es algo que hay que pensarlo, no solamente en los distintos dispositivos, digamos, ¿no? Pero sin transferencia es un problema. Digamos, ¿no? El problema son los sujetos que no logran, con los que no logramos que se instale una transferencia. Digo que no logran porque también hay que ver qué hacemos nosotros para que eso se pueda instalar. Digo, ¿no? Es decir, el problema son esos sujetos donde no logramos que se instale una transferencia. Digamos, ¿no? Que se instale y que esa transferencia es amor y también es confianza, porque confianza es un nombre de la transferencia. Entonces claro, me parece a veces cómo generar esa confianza. Digamos, ¿no? Porque también ante el agujero, a veces lo único que queda es confianza. Es que hay que poner ahí. Ahí estaría agujero, la intención. ahí está la cuestión, ¿no? Ante el agujero, confianza. Pero bueno, estamos en una época también que atenta contra el amor, porque el discurso capitalista, Lacan lo decía, ¿no? Rechaza las cosas del amor. Estamos en una época también que promueve, ¿no? La desconfianza del otro todo el tiempo. Digamos, ¿no? O sea que eso también está presente en los discursos de época. Entonces ahí, bueno, hay una cuestión, pero me gusta mucho que hayas traído la cuestión del amor, digamos, ¿no? Porque me parece... sí. Sí, me gusta esto que decís, que la transferencia vista y localizada en cada uno de los dispositivos, porque también hay que ver por dónde anda la transferencia, ¿viste? A veces claro, no va de suyo que quizás puede estar en algún dispositivo y no en el terapeuta, digamos, que lo ve semanalmente. En fin, me parece que es una cuestión a localizar, caso por caso sería. Sí, sí, totalmente. Bueno, Pablo Catalán, ¿quiere comentar algo? Después sigue Julio Gudiño. Hola, bueno, muy breve. Bueno, gracias a Juan Mitre, que estuvo muy, muy buena la presentación, me hizo tomar algunos apuntes, así que muchas gracias. Un poco un comentario o dos particulares. El primero es un poco agua para nuestro molino, digo en función del trabajo que hacemos con las compañeras en el hospital. Me hizo pensar esto de cómo muchas veces llegan a las guardias de los hospitales este tipo de casos, ya sea con cortes o
o incluso por ahí algunos trastornos límites con mucha angustia y demás, que algunos de estos casos dentro del marco de una guardia o de la urgencia se desarman con poco tiempo, una mínima intervención, a veces con un poco más, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante a partir de la lógica que presentó, y por eso decía agua para nuestro molino, en este caso el trabajo que hacemos con las compañeras de la urgencia, es algo que venimos trabajando, es que siempre hay que alojar esta cuestión, que muchas veces no se le da bolilla en la urgencia, pero siempre hay que alojarlo. Y justamente dando algunas puntadas hacia la trama, se va saldando, pero reviste cierta importancia que por lo general en las guardias, en la urgencia, no se atiende. Ahí se escucha un micrófono. Karina Rosa, ¿podrá cerrar el micrófono, por favor? Gracias. Sí, bueno, sí, esta cuestión de la importancia de alojar estos acting y sobre todo para que no haya pasajes al acto, o cuando mismo los hay, y a veces uno suele tener la duda, que en mi caso yo no estoy de acuerdo con que todo es urgencia, digamos, y se desarme con una mínima intervención. Sí tiene que ver esto con una psicodinamia, pero hay algo de la intensidad y el padecimiento sostenido a lo largo del tiempo y del compromiso corporal y demás que reviste algo de esto, pero quería mencionar la importancia de alojar este tipo de casos cuando llegan a la urgencia, por lo general se desestiman. Y una segunda cuestión, que es esto de cuando uno trabaja en un centro de salud, o cuando trabaja en la comunidad, cómo aparece históricamente, recurrentemente, cuando se hace un trabajo en alguna comisión vecinal, o algo así un poco más masivo, algo de diagnóstico comunitario, algo de investigación, acción participativa, cómo aparece recurrentemente el tema de los jóvenes es el problema. Y bueno, y acá con lo que exponía Juan, ya de entrada, con esta cuestión de entender la adolescencia, de entender una época, cómo incluso la solución de eso es seguir pensando colectivamente en la comunidad, juntar instituciones, para pensar justamente la época. Pero cómo aparece el tema de la adolescencia, eso me hizo pensar que era algo que me venía dando vueltas y bueno, y a partir de lo que dice me encontré un poco su lugar. Bueno, gracias, eso nomás. Bueno, gracias, Pablo, muy, muy interesante. Sí, me parece que la cuestión de alojar es central, digamos, ¿no? En tanto poder dar lugar a ese despliegue, pero bueno, después hay algo que es necesario encontrar algún espacio donde alguien pueda continuar y que no sea solo por guardia, digamos, ¿no? Que a veces esa es una de las cuestiones que muchas veces aparece, digamos, ¿no? Como que el único lugar es la guardia, digamos, ¿no? Y es necesario que tengan, ¿no? Que haya espacios de palabra y qué espacios se pueden ir construyendo para los jóvenes, digamos. Creo que ahí esto que planteabas de cierta forma, en cómo se puede ir trabajando en comunidad, qué espacio. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con un centro juvenil hace muchos años, y un trabajo sumamente interesante ahí en San Martín, que estamos haciendo con un centro juvenil, que es un lugar de pertenencia para... Seguramente ustedes también tendrán experiencia de ese tipo, digo, ¿no? Digo, pero me parece que ese tipo de dispositivos son muy importantes, porque también es un lugar de transferencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces es necesario que haya espacios para los jóvenes, digamos, ¿no? Porque... Gracias, bárbaro. Julio Budino había levantado la mano, creo. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Juan? Buen día para todos. Budino. Julio. Te quería hacer una pregunta para desarrollar, si podés, porque me quedé enganchado con esta idea de
del dolor psíquico, de la angustia, ¿no? Y la expresión de ese dolor o el intento de mitigar ese dolor por parte de los adolescentes con la autoflagelación o el daño físico. Si puede desarrollar cómo interactúa, cómo se engarza esta dimensión con la cuestión de la crisis social, ¿no? Y de la relación de la angustia, de la incertidumbre en la sociedad moderna que se ha transformado en norma, y de cómo esto incide y aparece o se expresa en esto que estuviste desarrollando durante el encuentro. Bueno, me parece, no sé si puedo responder completamente, digamos, ¿no? Por supuesto que la incertidumbre es, digamos, ¿no? una fuente de angustia, digamos, ¿no? No hay duda de eso, digamos, ¿no? Y uno en las crisis, digamos, afloran también cuadros de angustia, digamos, ¿no? Eso también me parece que ¿no? Hay una articulación siempre con lo social en el sentido de que ¿no? Uno ve cómo los sujetos también se sostienen en identificaciones, digamos, ¿no? Y el lugar a veces del trabajo es un lugar de identificación, no solamente en la dimensión material para que puedan estar satisfechas las necesidades básicas, esenciales, digamos, ¿no? Pero también están en juego ahí identificaciones. Yo recuerdo muy bien la crisis del 2001, por ejemplo, digamos, ¿no? Cuando yo había entrado al hospital no hacía mucho, y uno veía sujetos que aparte se sentían culpables de haber perdido el trabajo, digamos, ¿no? Cosa que ahí me pareció siempre sumamente importante. Desde ese momento, para mí fue muy claro, tratar de ayudar a alguien a que pueda ubicar de qué es responsable y de qué no. Digamos, ¿no? Eso me parece, muchas veces primero hay que ubicarle a alguien de qué no es responsable para después que pueda empezar a ubicar algo de su responsabilidad subjetiva, que es central en ese punto. Hay que ver después cuál es la angustia para cada sujeto, digamos, ¿no? Cuál es qué es lo que lo angustia a cada uno, digamos, ¿no? Por eso digo, buscar la causa, digamos, ¿no? Evidentemente el cortarse es un modo de salir de la angustia, en ese dolor físico, saca al sujeto del dolor psíquico, insoportable, pero bueno, hay que después ver cuál es la causa de esa angustia para ese sujeto, cómo puede empezar a poner en palabras, porque cuanto menos ponga en palabras, más va a poner el cuerpo en juego, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí es más bien la palabra singular también tiene que ir emergiendo. Pero bueno, sí, no sabría mucho más que decir a esto, pero me parece un punto importante, digamos, ¿no? Digamos, la palabra de los adolescentes, a mí, por ejemplo, me pareció, digamos, ¿no? Como que a veces nos falta la palabra de ellos, ¿no? Tenemos la palabra a veces de los adultos sobre ellos, pero nos falta la palabra de ellos. Digamos, ¿no? Hay ¿no? Toda una interpretación que hacemos, pero a veces falta la palabra de ellos. Y me parece interesante, ¿no? que haya lugar a eso. Yo he escuchado experiencias, por ejemplo, en el ámbito de la educación muy interesante, cuando se los hizo hablar lo que fue la pandemia para ellos, algunas experiencias en las que supervisé y escuché, y me pareció muy interesante lo que ellos podían decir. Digamos, ¿no? Bien. Yo quería... Sí. No, pensando justamente en un poco lo que empezaste hablando en relación a las cuestiones de la época también, ¿no? Y cómo más adelante tendremos una lectura de lo que va surgiendo, pero bueno, ya estamos empezando un poco a notar qué es lo que va apareciendo. El dispositivo de redes es un dispositivo que se ocupa un poco de estas cuestiones de las adolescencias y niños y niñas,
y el trabajo más desde una mirada integral, ¿no? Y justamente lo que nos permite ver es un poco lo que fue surgiendo en este momento, que tiene que ver con, ahora, bueno, en provincia estamos volviendo a la presencialidad hace muy poquito, y la mayoría de las escuelas y estuvieron, digamos, presentes en toda la pandemia, pero bueno, fue muy difícil el tema de la conectividad, entonces, bueno, van apareciendo las problemáticas y van apareciendo de manera, digamos, grave también. Y pensaba en todo lo que vos fuiste comentando en relación a esto de la diferencia que haces entre la angustia, el acting y el pasaje al acto es sumamente importante para lo que venimos trabajando también en esos espacios, en relación al momento del tratamiento también. Porque hay cosas que tienen más que ver con el acontecimiento, con, digamos, las cuestiones propias de algunas situaciones en relación a la pandemia, a las pérdidas, a los duelos, a las cuestiones más de lo que fue surgiendo, y otra cosa es lo que le fue pasando a cada uno con eso. Entonces me parece que esa diferencia siempre es interesante poder ir trabajándola, sobre todo con los equipos, porque me parece que es un momento de eso, de poder proponer espacios donde pueda volver a circular la palabra. Me parece que eso es, sea la escuela, sea el tratamiento, sea el club de barrio, sea un grupo artístico, deportivo, pero me parece que esos espacios que fueron quedando tan limitados durante todo este tiempo son espacios fundamentales para esto que estamos hablando, de cómo hacer que algo de esto empiece a no convertirse en manifestaciones o presentaciones peores de lo que venimos escuchando. Así que sumamente importante, me pareció que es muy de lo que estamos viendo en este momento, Juan, así que te agradezco un montón. Muy bueno. Sí, esto que decís, de que haya espacios para poner en palabras y que se puedan transformar también algo en experiencia. Para que algo se transforme en experiencia, tiene que pasar a la palabra. Si no pasa a la palabra, Sí. eso, nada se transforma en experiencia incluso. No se puede incluso escribir como experiencia. Ahí hay un texto muy interesante, por ejemplo, de Agamben, cuando trabaja de infancia e historia, donde él dice que los soldados de la Primera Guerra Mundial volvían enmudecidos. No podían transformar lo que habían vivido en experiencia, digamos. Es decir, no podían narrar, digamos. Entonces, es fundamental que haya esos espacios para de poder... Sí, y aparte se escucha esto, bien o de la inhibición o del acting. Entonces, esto aparece mucho dentro de los pedidos o dentro de lo que va cada uno de los equipos y de la gente que está también en el primer nivel, cómo está presente esto, bien del extremo, ¿no? En algún punto. Sí. Hola, ¿qué tal? Con respecto a esto que está diciendo Leticia, ¿qué tal? Soy Verónica, trabajo en atención primaria, y con respecto a esto que están comentando, justamente lo que quería agregar simplemente es que estas sensaciones, ¿no? que aparecen en la dificultad para hablar, para que circule la palabra, a mí particularmente lo he escuchado mucho en la clínica con los pacientes que he tenido últimamente, en estas dificultades que tienen, pero para comunicarse con los otros pares, ¿no? En esta vuelta al encuentro frente a frente, ¿no? A volverse a ver las caras con sus compañeros de escuela, mucha inhibición, mucha dificultad para hablar directamente, concretamente, ¿no? Y miedo y temor de decir, mejor no hablo por las dudas de meter la pata o de decir algo que en donde yo no encaje, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque lo escuché en varios pacientitos, esta dificultad de hablar con los otros compañeros, ¿no? Y poner excusas, no, porque estábamos lejos, no, porque no me pude acercar, porque había una distancia, y eso, mucho miedo y mucha dificultad para comunicarse con el frente a frente, ¿no? Y eso es lo que yo particularmente observé este último tiempo en los pacientitos que aparecieron, ¿no? Eso quería comentar nada más.
¿Otra pregunta se puede hacer? Sí. Paz, Mira, creo nosotros... que quería hablar y se quedó. Ahí está. Quería comentar algo, bueno, va un poco en sentido contrario de lo que decía Verónica, aunque en realidad también lo he escuchado mucho. Pero yo estoy muy sorprendida, bueno, acá en la subsecretaría trabajamos sobre todo con adolescentes en grupos, grupos terapéuticos. Y sobre todo en este periodo de pandemia, los grupos los pudimos retomar hace unos meses recién. La verdad que noté efectos como muy inmediatos, pero de solo encuentro entre ellos, ¿no? De solo encuentro entre pares se vieron efectos inmediatos en cuestiones subjetivas de los pacientes que venían deslizando en los tratamientos individuales. Y algo que quería resaltar de esto es que me parece, no sé, lo pienso desde el lado de despatologizar estas cuestiones, ¿no? que se observan ahora de la inhibición, bueno, incluso del acting out, bueno, esto que diferenció muy bien Juan, despatologizar y ver qué cosas también tienen efecto sobre eso, ¿no? Un efecto de alivio. Y en el caso de los encuentros entre jóvenes, que son grupos que, bueno, que en realidad yo trabajo primero individualmente y trato de pensarlos, ¿no? No es que están armados azarosamente, pero de repente ver que en la posibilidad del encuentro se vitaliza, se genera un ánimo, incluso en lo corporal, en el tono de voz, ¿no? En chicos que hasta venían con una posición bastante depresiva, sobre todo durante el periodo de pandemia, con mucha dificultad para relacionarse, o imposibilitados en algunos casos por estar en las casas y no poder salir, para relacionarse con otros pares, y que de repente este encuentro posibilitado, por ejemplo, en el espacio de terapia, anime, ¿no? Algo del cuerpo, solo el encuentro. Después sobre eso, y algo del rol protagónico de ellos en este espacio, donde, digamos, son los que tienen, los que toman la palabra, y en todo caso ahí uno va puntuando, preguntando, pero se escuchan mucho entre ellos. Es muy importante para los chicos la devolución o la opinión de los pares. Bueno, nada, eso era lo que quería acotar. Bueno, me parece interesante. Sí, yo estoy, a ver, es interesante que haya un contrapunto, porque en última instancia siempre vamos a encontrar contrapuntos, digamos, ¿no? Porque uno puede encontrar, no un ejemplo y un contraejemplo, digamos, ¿no? Eso también es lo propio de la circularidad, por eso es un problema decir los adolescentes, digamos, ¿no? Es un problema esa afirmación de por sí, ¿no? A mí hay una frase de Lacan que me gusta mucho, que dice que el lenguaje acarrea la idea del todo. El lenguaje mismo acarrea la idea del todo, a la que sin embargo hace objeción el más mínimo encuentro con lo real. Digamos, es decir, que el lenguaje de por sí acarrea la idea del todo, porque decimos los adolescentes, decimos las mujeres, decimos los psicoanalistas. Es decir, el lenguaje acarrea esa idea del todo. Digamos, que es problemática porque después hay que ver, ¿no? Cada caso, cada situación. Pero, por supuesto, es imposible, para hablar necesitamos decir los adolescentes. Y hacemos algunas generalizaciones, digamos, ¿no? Pero siempre estando atento a que después, bueno, puede haber un contraejemplo. Pero sí, la cuestión de los encuentros, hay algo que muchas veces vitaliza, digamos, ¿no? Los cuerpos, digamos, ¿no? Eso, digamos, porque hay también toda una erótica que se pone en juego y que es necesaria. Yo lo he escuchado también en bastantes casos, ¿no? Cómo no poder ir, la presencialidad también era toda la erótica de la presencialidad, digamos, ¿no? Que se articulaba, digamos, ¿no? Y que de golpe cuando eso no está, hay que ver qué es lo que predomina, ¿no? Cuando también alguien no puede armar una erótica, es un problema, y uno tiene todos los casos donde aparece más bien lo mortífero, la pulsión de muerte, las ideas de muerte, cuando tampoco algo de la erótica puede articularse de alguna forma. Creo que hay que ver cómo alguien puede encontrar y armar una erótica también en el despertar sexual. Eso también me parece que es toda una cuestión
a pensar. Pero sí, creo que sí, espacio de encuentro, espacio de palabra, me parece fundamental ofrecer, digamos, ¿no? Y pensando como espacio para, ¿no?, las y los adolescentes. Después ver cómo se articula la palabra de cada uno, digamos, poder ver también qué lazos se establecen con alguien, porque después viste que la transferencia es con alguien. Yo en un momento hice una entrevista, me acuerdo, a una directora de un hogar que trabajaba con chicos en situación de calle, que fue uno de los primeros hogares, ya fue directora en los años 80, digamos, ¿no? Hace mucho. Y yo me acuerdo que en su momento le pregunté qué hacía que los chicos que iban al hogar se queden en el hogar y no se vayan, porque era un hogar de puertas abiertas. ¿No? Eran chicos que estaban generalmente ranchando, ¿no?, en Constitución, en Retiro, los invitaban a poder ir al hogar, algunos se quedaban, otros se iban. Y ella lo que me decía, alguien que no ha estudiado psicoanálisis, pero tenía toda una práctica, digamos, ¿no?, decía que era la relación que establecían con alguien. Que se quedaban si establecían un vínculo con alguien, con la cocinera, con un operador terapéutico, con alguien. Pero era con alguien. Pueden ser 2, 3, pero con alguien, ¿no? Eso es lo que hacía que se queden ahí. Si no, se iban. Y para mí eso es, porque digo, los dispositivos que armamos, después está el lazo que establecen con alguien. Y yo creo que eso es fundamental porque es la dimensión no anónima, digamos, ¿no?, que tiene que estar en juego. Por eso digo, pensar la transferencia, digamos, ¿no? Me parece que también eso es pensar para mí la transferencia. Claro, además, perdón, ¿no? Intervengo un poco. La transferencia, básicamente, la traducción es amor de transferencia. Es decir, es amor y es ese lazo, como vos decías, que puede venir, vaya a saber por dónde. Por ahí el desafío del terapeuta es localizar el por dónde, y en todo caso, aludiendo a la fórmula de Lacan, puede ser un significante cualquiera, digamos, que esté en ese lugar donde hacía con la cocinera que se quedara, ¿no?, en ese hogar, digo, ¿no? Porque me parece, y volviendo un poco a una pregunta que se hizo antes y que tiene que ver con lo que vos hablabas del super yo de la época, me parece que este discurso de la época es justamente el punto que va a atacar, es el punto del amor. Digo, en el sentido del lazo al otro, de ese mínimo vínculo que hace que o el grupo, o la cocinera, o el grupo de adolescentes, en fin, lo que decía un poco Pablo también, aloje, aún en un espacio de guardia que es tan pequeño o corto, digo, ¿no? Ahí ya la institución misma, en fin, digo, para ser un poco también optimistas en relación a la época. Sí, sí, claramente. No, y en ese punto no es lo mismo un discurso que otro, digamos, ¿no? Hay discursos, digamos, ¿no?, que llaman al lazo, que apuestan al lazo, que apuestan al otro, que llaman a la solidaridad, ¿no? Hay discursos y hay discursos que son francamente segregativos. Entonces ahí eso no es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces ahí también es qué discursos se sostienen, digamos, ¿no?, en torno a los jóvenes y en torno a... Claro, porque vos ubicaste al adolescente como extranjero, y ahí hay una cuestión interesante en relación a lo extranjero y a la segregación, que bueno, da para mucho, pero... Da para mucho, pero bueno, muchas veces hay, ¿no?, toda una lupa sobre los adolescentes, digamos, ¿no? Hay siempre, ¿no?, hay una dimensión de no culpabilizar al adolescente, ¿no? Hay todo es como, ¿qué relación tenemos con lo extranjero? ¿Qué lugar le damos a lo extranjero y a lo nuevo también? Digamos, ¿no? Me parece que ahí hay también toda una cuestión que tiene que ver con la hospitalidad y contrariamente a la segregación, digamos, ¿no? Me parece que esa hospitalidad es una apertura también a lo otro, pero tiene que ver con la relación a lo otro que cada uno tenga. Sí, o por ejemplo, la respuesta inmediata que a veces hay desde ciertos discursos, donde es la baja de la imputabilidad a los jóvenes, ¿no? Que tiene que ver con, sí, totalmente. Sí. Es rápidamente, ahí está la lupa, como decís vos, ¿no? Sí.
Estaba pensando en cuando hablaban de lo extranjero, que dentro de los momentos quizás que atraviesa la adolescencia, hay como un momento en donde hay una tendencia a hacer, compartir con otro que muy familiar o muy, digamos, con identificaciones comunes, podríamos decir. Y hay como un expulsar al que es diferente, al extranjero, y se produce ahí, quizás en los primeros tiempos uno ve que hay como más tendencia a producir, se ve mucho en las jóvenes, en las púberes, la que es diferente o la exigencia de que sea parte de ese grupo y no con la otra. Hay como un momento como de cierre ahí, pero de homogeneización, ¿no? Como, ¿cómo lo piensan ese? Sí, yo ahí pienso dos cosas, digamos, ¿no? Los grupos siempre tienen una dimensión segregativa, digamos, ¿no? Todo grupo se constituye, digamos, y tiene un rasgo, hay modos y modos en que se puede presentar esa dimensión segregativa, ¿no? Eso desde ya, digamos, ¿no? Pero siempre el grupo tiene algo, ¿no? Donde se diferencia de otro grupo, digamos, ¿no? No sé qué. Después, por supuesto que alguien puede incluirse, digamos, eso es fundamental, que el poder ser uno entre otros, o ser una entre otras, digamos, ¿no? Eso también me parece importante en el momento de la adolescencia, ¿no? Por eso es algo que no toqué, y que siempre otras veces he trabajado, digamos, que es la cuestión de que alguien pueda ser uno entre otros o una entre otras, o entre otros, ¿no? Como uno lo quiera nombrar, digamos, pero eso me parece, y eso hay que poder también testearlo, digamos, no poder ver en cada caso si tiene un grupo, no tiene un grupo, si puede incluirse o no, o si queda completamente por fuera, digamos, ¿no? Sobre todo en ese momento de salida de lo familiar, ¿no? Sabemos el lugar que eso tiene. Pero, y eso muchas veces hay que ver cómo se trabaja también, ¿no? Y bueno, y también operan las cuestiones segregativas dentro de los adolescentes mismos, digamos, ¿no? Hay grupos que son muy segregativos y a veces con conductas muy complicadas, digamos, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo eso se puede trabajar, digamos, ¿no? Pero bueno, hay discursos que fomentan eso y discursos que hacen la contra eso. O sea que creo que ahí la palabra también de los adultos es sumamente importante. Digamos, ¿no? Y después, bueno, habrá que ver también cada grupo, cada caso. Retomando un poco lo que vos decías antes del lazo filiatorio y lo que retomás ahora de lo familiar, es un poco servirse de eso para poder ir un poco más allá también, ¿no? Es decir, de la propia invención. Me parece que eso es importante porque a veces ¿no? Tomamos un poco una posición, ¿no? Como terapeutas, tratando de separar un poco la cuestión familiar y a veces me parece que es traerla para sacarla, no sé cómo sería. Claro, sí, el poder servirse me parece que es fundamental y bueno, de eso familiar, de eso cultural, ¿no? ¿no? Lo familiar en un sentido muy amplio, digamos, ¿no? Cuando decimos la familia no son solamente los padres, digo, ¿no? Son la familia ampliada, digamos, ¿no? Eso habría que verlo, esos otros significativos del sujeto. Pero que es necesario poder servirse, ¿no? No es solamente separación. Es un problema pensar solo en términos de separación. Digo esto porque a veces en la clínica hay una tendencia a eso, y me parece que es un problema. Se necesita tomar algún significante de ese mundo familiar, articularlo a algún significante nuevo, y con eso se hace pie en lo social. La época lleva al sujeto autofundado. Digamos, empuja al sujeto autofundado, que piensa que se hace solo. Y eso me parece un problema. Me parece un problema y hay que ver cómo retorna. ¿Qué retorna después? Claro, ahí tenemos nosotros un problema cuando queremos restablecer al padre, en fin, que bueno, no sé. Ahí hay un problema de la época, que antes se hizo una pregunta, que sí, es un desafío permanente, me parece, ¿no? Que es lo nuevo y lo que no es nuevo, digamos. Totalmente. Bueno, por eso para mí me gusta pensar eso. Bueno, ¿qué es lo nuevo y qué no? ¿Viste? Hacer ese ejercicio de ir y venir.
Claro, claro. ¿no? Claro. Y a veces cuando podemos ubicar un poco mejor aquello que persiste, porque por algo hay clásicos también, ¿no? Si no, no habría clásicos. Si no, no leeríamos a los clásicos y los clásicos nos siguen tocando. Porque hay algo ¿no? en el ser hablante que no cambia, desde mi punto de vista, ¿no? Uno lee a Shakespeare y bueno, ¿no? Y es actual también. Pero bueno, después sí, claramente hay toda una dimensión nueva también, que también hay que poder ubicar. Pero digo, ubicando eso que no cambia, después podemos empezar a ubicar mejor dónde están las variantes. Digamos, ¿no? Eso nuevo. Hay una pregunta, creo, de Carolina, ¿no? O una mano levantada. No sé. Hola Juan, hola ¿Qué a tal? todos. Me quedó resonando esto de los rituales de iniciación, de pasaje por ahí de la pubertad a la adolescencia, de la niñez a la adultez. Abierta la pregunta a vos, Juan, y al resto del equipo. Hoy por hoy, ¿no? Están desapareciendo estos rituales desde lo social, desde el pasaje. Yo me acuerdo, digamos, en otras épocas acá se pasaba el pantalón corto al pantalón largo, que era una manera de dejar de ser niño y pasar a ser un adulto, aunque sea prematuro. ¿Qué piensan ustedes ahora que podrían hacer las veces de estos rituales que tanto se están perdiendo? Gracias. Mira, Caro, yo sumo algo que me quedé pensando en función de algún comentario, esto de el pantalón roto, ¿no? Como también, como una cosa de transgresión, que ahora se vende roto, y digo, ya te impide, ¿no? Ponerte algo que uno lo rompe y desgarra con alguna cosa, pero digo, esto, ¿no? Es desarmar rituales, y bueno, vamos viendo y vamos pescando que se van inventando. Creo que fundamentalmente están en las redes sociales, ¿no? Digo, me parece que algo que aparece así como fuerte ahí, y en esas ranchadas donde, bueno, construyen algo de lo propio y nos dejan bastante afuera, entre pares, así que hay algo por ahí, y cómo tomarlo con respeto y reconocimiento, digo, me quedé también con esto, ¿no? Respeto y reconocimiento de esos espacios para que tengan su potencia, ¿no? No sé si alguien más. No, estaba pensando en que los cumpleaños de 15 siguen, ¿no? Eso es algo que sigue en los barrios, sigue atraviesa los distintos lugares sociales, ¿no? Eso de alguna manera sigue como ahí insistiendo, se sigue sosteniendo, podríamos decir, ¿no? Sí, a mí me parecía, yo eso lo tomé un poco de Le Breton, este antropólogo que les comentaba, él lo trabaja para mí muy bien, y claro, y él ubica cómo esos rituales estaban instrumentados por el otro social, digamos, y por los adultos, que eso es lo que fue. Entiendo que está muy bien lo que comparto, que en la fiesta de 15 es algo que está, y también está instrumentado de un modo más clásico, digamos, ¿no? Por los adultos, por ese otro social, y que implica una marca. Pero bueno, después hay que ver qué rituales también inventan los jóvenes por su cuenta, a veces por su manera, digamos, a su forma, a su manera. No sé, también está el valor que puede tener, no sé, el viaje de egresados, el UPD, fíjense. El viaje de 15 también. Los adolescentes 15, están suplantando las fiestas por los viajes. Por los viajes, es decir, también bueno, hay distintos. Estaba pensando también en los tatuajes, ¿no? Que también los tatuajes, totalmente. El primer celular, no sé. Hay distintas cosas que a veces pueden tener ese lugar que desde el otro, ¿no? Parental, familiar, social, los ayuda a marcar ese pasaje. Pero el tema es cuando no hay nada del otro que ayude a marcar ese pasaje. Ahí quedan completamente solos en ese tránsito, ¿no? Me parece. A veces los adolescentes piden incluso, ¿no? Uno también encuentra todas consultas ante padres a veces que no escuchan y que no quieren reconocer de que ya no es una niña o un niño. También tenemos eso. Y a veces alguna de las cosas que aparecen en las redes es un modo de mostrar a los padres que ya no es una niña o que ya no es un niño. Digamos, ¿no? También está en juego eso. Bueno, hay que ver ahí
Por eso yo decía también que es un nuevo territorio en las redes del síntoma. Digo síntoma en un sentido muy amplio, ¿no? No lo digo solamente como en el sentido de enfermedad, ¿no? Sí. De respuesta subjetiva. Así que... Siguiendo ese sentido amplio, uno podría decir que la adolescencia es un síntoma de la época, ¿no? Porque me parece que claro. vocifera algo que, Totalmente. bueno, nos convoca inclusive desde el arte y desde muchas cosas. Esto del trap fue una movida del año 2017 que explotó a nivel mundial y es muy impresionante. Sí. Y recorría desde los 14 a los 20 y pico de la misma manera, así con la gente convocada. Estrellas, pero en ese momento eran adolescentes armando en el quinto escalón de Plaza de Parque Rivadavia, ¿no? Ahí es donde nace. Es muy interesante ese fenómeno y es absolutamente adolescente. Totalmente. Sí, en los barrios también, en los barrios están también. las juntadas para, creo que hay festivales no sé cada cuántos meses, así, bien organizado por los pibes. Sí. Claro. También están los youtubers, los influencers, bueno. Claro, ahí está, claro. Los Totalmente. también. Sí. Totalmente, sí. Estamos acercándonos a la hora de Sí. cierre. No sé cómo, Sí. si quedó algo muy picante, si no. Bueno, en los mensajes hay mucho agradecimiento de excelente exposición, muchas gracias. Bueno, un montón de compañeros que te van transmitiendo. Sí. Muy interesante, saludos a todos. Yo por ahí lo último que diría, y si quieren, como para qué es, que por ahí no lo dije, pero para mí es un tema siempre, es la cuestión de la autoridad, ¿no? ¿Qué es una cuestión? Digo porque también hay gente que trabaja en escuelas, y yo he tenido una práctica ligada a las escuelas también, secundarias, y yo pienso que hay algo de la autoridad, digamos, ¿no? Porque uno dice, bueno, que hoy la autoridad tiene que ver más con la enunciación, ¿no? Es decir, nadie tiene autoridad de antemano, como en otra época. Eso también tiene que ver con, ¿no? Con cierta caída, ¿no? El otro. Entonces, nadie tiene autoridad de antemano, y eso también tiene algo más interesante, porque la autoridad también hay algo interesante ahí, ¿no? Porque antes también era, ¿viste? Tenía autoridad solamente porque estaba en ese lugar, o porque era él, no sé, ¿no? Y ahora la autoridad evidentemente tiene que ver con la enunciación. O sea que los adolescentes reconocen también a un otro a partir de su enunciación. Por eso dicen que tal maestro, tal cosa, tal director, tal cosa, a partir de su posición enunciativa. Entonces creo que ahí hay una autoridad que también se construye. Digamos, ¿no? Y eso hay algo interesante también, porque también es un desafío para nosotros, en general, ¿no? Sí. Digo, ya no está eso que decía Freud, la autoridad la tiene el padre, del padre pasa al maestro, ¿no? Eso ya, claramente eso no está, pero ahí la autoridad tiene más que ver con la enunciación. Es posible restablecer una autoridad a partir de la enunciación. Y uno ve cómo los adolescentes están interesados en determinados maestros, en determinados docentes, por su posición. ¿Viste? Que les gusta tal materia, no sé si por la materia, sino por cómo está posicionado en torno a un interés a la hora de transmitir. Digamos, ¿no? Y está en juego el amor también, ahí, lo que traía Clarisa. Porque está en juego el amor a la hora de transmitir algo. Alguien quiere eso que hace. Digamos, ¿no? Y eso, bueno, funciona como modelo, ¿no? Porque hay que querer algo también para sostenerse en la vida. ¿No? Muy bueno. Muy bueno. Teresa, ¿querés decir algo? Ay, ¿ibas a decir algo, Clarisa? No, digo, buen significante los modelos, aunque están un poco caídos, pero vienen bien para no desestimarlos tanto, aunque sea como herramienta.
Y hay también una queja por parte de los adultos y de los padres, se escucha en la clínica de esto, de que los adolescentes no se ajustan a ninguna norma, ¿no? Como que desafían la autoridad todo el tiempo. Como no saber dónde poner los límites o dónde ubicarse como adultos para poder manejar esta cuestión, ¿no? Siempre hay una interpelación a la autoridad. Ahí. Y es un reclamo de los adultos todo el tiempo, ¿no? Que se escucha en el consultorio. Los adultos que les cuesta ponerse como adultos, ¿sabes? Bueno, también, eso también, por supuesto. Eso también es necesario, digamos, que también muchas veces nos están convocando, digamos, ¿no? Y eso también es importante, digamos, ¿no? Por supuesto. Un poco de GPS, ¿no? Que si no... Hay un llamado, digo, esos los acting también son un llamado a veces a los adultos a que puedan estar en su función, que puedan cumplir su función, hay un llamado ¿no? O sea que esa es la dimensión también de llamado muchas veces del acting, ¿no? Sí. Bueno, Totalmente. Graciela, no sé si estamos medio en el tiempo. Estamos, ¿no? Sí, ya estaríamos en el tiempo. La verdad que... Qué lástima, podría... Está muy buena. Bueno, yo solamente que muchas gracias, Juan, muy cálida, muy clara tu presentación. La verdad que, bueno, como dice Graciela y seguramente los compañeros, da para seguir, porque esto es para el intercambio, ¿no? Y se van activando las preguntas, nos quedamos pensando, así que, y además, bueno, muy ameno, porque hay compañeros y compañeras de distintos ámbitos, y fue excelente, muy claro para todos. Digo, es la percepción, ¿no? Que después seguiremos conversando nosotros. Así que bueno, muchas gracias, Juan, y bueno, y a todos, ¿no? Por estar. Bueno, Quizás muchas haya... gracias a ustedes por escuchar, por el espacio y por la conversación. Quizás haya parte 2. ¿Les parece que nos muteamos y le regalamos un aplauso ruidoso tecnológico? No sé si funciona esto. Bueno, hasta luego. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas Dale. gracias.